Embajador extraordinario y plenipotenciario del Japón en España, distinguidas autoridades, miembros del cuerpo diplomático y altos directivos de las empresas japonesas y españolas presentes, señoras y señores socios e invitados del Real Casino de Madrid. Bienvenidos sean todos a esta interesantísima conferencia que tengo el honor y el privilegio de presidir como vicepresidente del Casino de Madrid y en nombre y en representación de su presidente y junta directiva. El título de la conferencia, El panorama actual internacional y las relaciones bilaterales entre Japón y España, no podía ser más oportuno en estos momentos. Como es sabido, las relaciones entre España y Japón se han ido consolidando a lo largo de varios siglos y hoy se asientan sobre cimientos muy sólidos, principalmente a raíz del establecimiento de las relaciones diplomáticas desde el año 1868, como se puso de manifiesto en la celebración del 150 aniversario de dichas relaciones bilaterales. Hoy no celebramos un aniversario tan trascendental, pero sin duda es de la máxima actualidad, teniendo en cuenta que a partir del segundo semestre de 2023 España asumirá la presidencia del Consejo de la Unión Europea y es de esperar y de desear que con tal motivo se abra una etapa de enormes posibilidades y expectativas que refuercen las relaciones entre las empresas e instituciones españolas y japonesas en el ámbito no solo económico y comercial, sino también en el ámbito cultural, científico e incluso turístico. No puede ser por ello más oportuna e ilustrativa la conferencia del excelentísimo señor embajador, señor don Takahiro Nakamae, a quien le deseamos muy encarecidamente el mayor de los éxitos en su gestión y para quien solicito un caluroso aplauso de bienvenida al Real Casino de Madrid, a esta que puede considerar a partir de hoy su propia casa. Doy la palabra seguidamente a nuestra socia, doctora en Derecho Internacional, doña Etsuko Asami, que de alguna manera es la promotora de la celebración de este evento, juntamente con su marido, don Alfredo Gómez Gil, director de la tertulia poética del Casino y de otros foros de enorme trascendencia también y que tiene muchísima aceptación desde hace más de 8 años, que yo recuerde. Por tanto, muchísimas gracias a los dos y tienen la palabra Etsuko. Muchas gracias, José Manuel. Excelentísimos señores, queridos socios y consocios e invitados. Es un placer y orgullo volver a estar aquí con todos ustedes para presentar el máximo representante de Japón, el excelentísimo señor Takahiro Nakamae, en su primer año como embajador de Japón en España. El señor Nakamae es natural de Hiroshima. Nada más graduarse de la Universidad de Tokio en la Facultad de Derecho, ingresó en el Ministerio de Relaciones Exteriores con 24 años. En los primeros años de formación estuvo 2 años entre Valladolid y Madrid y luego fue destinado como consejero de la Embajada de Japón en Argentina. Tras haber ocupado cargos de importancia en diferentes áreas de Dirección General de Asuntos de Latinoamérica y el Caribe, fue nombrado cónsul general de Japón en Sao Paulo en 2015, director general de Asuntos de Latinoamérica y el Caribe en 2017 y embajador de Japón en Argentina en 2019, llegando así a Madrid año pasado como embajador de Japón en España. Como han comprobado ustedes, el embajador Nakamae posee una carrera impecable desde su inicio que no requiere más comentario. La relación del Real Casino de Madrid con Japón se inició en noviembre de 2016, cuando organicé un acto Descubra Japón más cerca que nunca, que dio a conocer Japón desde diferentes perspectivas, enfocando al turismo.
De hecho, aquel entonces se sortearon billetes de avión a Japón, así como comidas en un restaurante japonés. Y más recientemente, en el 2018, con motivo de la celebración del 150 aniversario de las relaciones diplomáticas entre España y Japón, pudimos ofrecer a los socios diferentes actividades, como el concierto de la pianista japonesa Hisako Hiseki, la cata de sake y la conferencia de dos embajadores, los excelentísimos señores Antonio Oyarzábal y Masashi Mizukami. Tras el largo periodo de la pandemia, sinceramente es una inmensa alegría para mí retomar la relación con Japón con la conferencia del señor embajador Nakamae, quien hoy nos proporcionará información más valiosa del Japón. Estoy convencida de que el acto de hoy servirá para fomentar los lazos entre el Real Casino de Madrid y Japón. Ahora en japonés. 皆様こんばんは。本日はお忙しい中お越しいただきありがとうございます。今日はスペイン就任1年目でご多忙な毎日をお過ごしの中、仲間大使にいらしていただき大変感謝しております。私にとって日本の最高代表者である大使のご講演を皆様と一緒に拝聴させていただくことができるのは光栄の限りです。仲間大使は広島県出身、東京大学法学部卒業後、24歳で外務省に入省なさいました。研修中の2年間をバイアドリッドと、マドリッドで過ごした経験をお持ちです。アルゼンチンの日本大使館に一等書記官として配属された後、総合外交政策局国連政策課、中南米局中米カリブ課などのさまざまな分野で重要な役職を歴任され、2015年にはサオパウロ日本国総領事、2017年には中南米カリブ総局長、2019年にアルゼンチン日本国大使に任命され、2022年にスペイン日本国大使として着任なさり、本日ここにお迎えすることができました。カシーノと日本との関係となりますと、2016年に日本政府観光局、イベリア航空、バルシュワシュワの協力を得て行われたイベント、デスクブラハポンマステルカケヌンカが挙げられます。これをきっかけに、日本の観光を中心にさまざまな角度からカシーノのメンバーに今まで知られていなかった日本を紹介することができました。ちなみに日本行きの航空券や日本レストランの食事の抽選会なども行われました。2018年には日本スペイン外交関係樹立150周年の記念事業としてバルセロナ在住のピアニスト久木久子さんのコンサート、日本酒のソムリエ笹山真由子さんによる日本酒の試飲会、スペインのオヤルサバル大使と日本の水上大使の合同講演会を企画することもできました。パンデミアを何とか乗り越えた今、仲間大使の講演を機に、カシーノと日本との友好関係を新たに築くことができるのは大変喜ばしいことです。ここにカシーノと日本の絆を深められるのを心から願い、また仲間大使には今回のご講演を快く引き受けていただいたのを感謝し、ご紹介の言葉に返させていただきます。Ahora tiene la palabra el director de ciclo Nuestros Socios. Gracias. Gracias. Excelentísimos señoras y señores, queridos socios e invitados, bienvenidos a esta significativa conferencia impartida por nuestro querido embajador de Japón, socio diplomático de nuestro casino, el excelentísimo señor Takahiro Nakamae, a quien nos faltan palabras para agradecer su presencia y encomiable participación en este nuestro ciclo de actos casinistas denominados Nuestros Socios, que actualmente sobrepasan el medio centenar de realizaciones. Procuraré brevemente describir su sencillo devenir. En amigable conversación
el entonces presidente del casino, Mariano Turiel de Castro, comentaba las enormes dificultades que suponía escoger y lograr acreditados personajes que nos ofrecieran, conforme el prestigio que el casino merece, conferencias gratificadas dentro de un presupuesto. Se me ocurrió entonces mencionar que entre los más de 1.800 socios casinistas, que creo seríamos por entonces, algunos contaban con internacional prestigio en sus profesionales ejercicios y que bien valdría la pena indagar si podríamos pedirles darnos alguna conferencia sobre su especialidad o hobbies. Sorpresivamente, al siguiente día recibí la petición por parte del presidente de estrenar y dirigir estas directas participaciones, muchas de ellas de reconocido ascendente público o profesional, que en ocasiones despertaban la solicitud de diversos especialistas para ser invitados con el fin de conocer al conferenciante. Igualmente, todo socio encontraba y cuenta con la posibilidad de participación directa en cualquiera de los coloquios que, al término de la conferencia, se susciten, encuentros frecuentemente cruciales para nuestra sincera amistad fomentada. Lugar, pues, por socios y para socios. Anteriormente, el inmediato predecesor de Mariano Turiel de Castro, el siempre recordado don Manuel García Miranda, acordó con aprobación de la Junta la propuesta de conceder a todo embajador extranjero la categoría de socio diplomático. Desde entonces, nuestro Real Casino de Madrid mantiene esta exclusiva cortesía con los embajadores en ejercicio activo de sus gobiernos, mientras dure su misión en España. Finalmente, y retornando al tema, el argumento temático del embajador Takahiro Nakamae, el panorama actual internacional y las relaciones bilaterales entre Japón y España, evidencia y demuestra la feliz oportunidad de un entendimiento más adecuado, actualizado y realista del panorama internacional de hoy, así como la autenticidad de nuestras relaciones bilaterales, prestigio y saber del regalo a nuestro conocimiento que muy sinceramente agradecemos. Con ustedes, la palabra y nuestra total atención del embajador. Muchísimas gracias, señor vicepresidente. Señor González, señora Hassan, muchísimas gracias por invitarme a esta oportunidad. Y señoras y señores, gracias por su presencia en esta ocasión, a pesar de la lluvia. Estaba hablando con el señor vicepresidente hace un rato que, bueno, con la lluvia estamos un poco preocupados con el nivel de concurrencia, pero estoy tan agradecido. ¿Está? Sí, estoy tan agradecido por la presencia de todos ustedes y además hace un rato vi que estaba saliendo el sol. Bueno, cuando me habló de la lluvia le dije que tiene que perdonarme a mí porque desde mi niñez me dicen que soy hombre que siempre trae lluvia. Así que si hay algo importante, alguna ocasión importante que me involucra, sí, llueve. Pero viendo el sol, me parece que sus virtudes, sus ánimos me vencieron, así que enhorabuena. Bueno, para mí es un gran honor hablar y compartir con ustedes mis visiones, mis observaciones y las de mi gobierno sobre la situación actual
que es tan importante hoy día y tengo mucha expectativa de conocer las opiniones de ustedes después en la conversación. Pero al tratar de construir mi argumento, me di cuenta de que esta fecha coincidió con el resultado de la reunión cumbre de G7 que se tuvo lugar del día 19 a 21 en Hiroshima, que es mi ciudad natal. Así que pienso que es oportuno explicar un poco los resultados y la idea con la que Japón está presidiendo el G7 este año y sus objetivos diplomáticos. Así se podrá aclarar un poco más, un poco mejor la situación geopolítica en la que nosotros vivimos y nuestra estrategia en este contexto. ¿Cuáles son los mayores resultados? Como es habitual, cada año el G7 abarca una amplia gama de temas, pero en algunos temas yo creo que se puede caracterizar el G7 de este año. El mayor tema de la discusión, por supuesto, ha sido Ucrania. El G7 publicó una declaración sobre Ucrania, donde el grupo definió la agresión de Rusia como una violación de las normas, reglas y principios fundamentales de la comunidad internacional. Y reafirmó su apoyo inquebrantable a Ucrania durante todo el tiempo que sea necesario. Yo creo que es una declaración muy significativa, en el sentido de que afirma que se trata de algo universal, de la comunidad que involucra a toda la comunidad internacional. No es una competencia de hegemonía de una parte contra otra. Y también es significativo en el sentido de que el G7 ha renovado su determinación de continuar su apoyo a Ucrania, cuando ahora se prevé una prolongación del conflicto. También es importante que el presidente Zelensky hubiera participado y hubiera reunido no solo con los mandatarios del G7, sino también los líderes de los países invitados que incluyen a los países del llamado Sur Global. Otro aspecto destacable es que esta reunión haya tenido lugar en Hiroshima. Por tanto, el tema del desarme nuclear y la no proliferación ha sido un tema principal por primera vez en la historia del G7. Es un hito histórico el hecho de que los líderes, incluyendo los líderes de los países poseedores de las armas nucleares, hayan visitado juntos al museo y al monumento, al parque conmemorativo de la paz, y hayan escuchado directamente de un sobreviviente de sus cuentos, de sus experiencias de 1945. En su comunicado conjunto, un comunicado separado sobre este tema, por primera vez en la historia de G7, los líderes de G7 expresaron su compromiso de lograr un mundo sin armas nucleares, sin menoscabo de la seguridad de todos, mediante la adopción de un enfoque realista, pragmático y responsable. Reafirmaron que el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares es la piedra angular del régimen mundial de no proliferación nuclear. Con esto no pensamos que el mundo se cambie de hoy para mañana, pero lo importante es el simbolismo y el hecho de que los mandatarios directamente experimentaron lo que ha ocurrido en Hiroshima en 6 de agosto de 1945 y declararon su determinación de tomar en cuenta su experiencia
en Hiroshima, en la formación de la política de desarme y no proliferación. La situación no es fácil ahora, pero el hecho es que esta determinación compartida. Además, un enfoque nuevo fue la política sobre la tecnología digital. Estamos frente al rápido desarrollo de la inteligencia artificial, las tecnologías inmersivas como el metaverso y la tecnología cuántica. Frente a ello, el G7 definió que la gobernanza debe seguir la línea con principios ya compartidos, los valores compartidos, como la privacidad, los derechos humanos, las libertades fundamentales y protección de los datos personales. Hay muchísimo trabajo por hacer de aquí para adelante para definir las reglas, los principios, las reglas en el desarrollo de la tecnología digital. Otro paso concreto es que manifestaron su intención de establecer el proceso de trabajo o encomendaron a los ministerios competentes a establecer el proceso de trabajo para discutir y llegar a cierto resultado hasta el final de este año. Debo decir que llamó la atención que el G7 hizo una mención especial con respecto a sus relaciones con China. Perdóneme con estas letras tan pequeñas porque son muchísimas cosas para poner en esta pantalla. Los G7 expresan su disposición a establecer las relaciones constructivas y estables con China y destaca la necesidad de cooperar. Por otra parte, se manifiesta la reducción, su intención de reducir las dependencias excesivas en las cadenas de suministro críticas. Se mencionan las políticas y prácticas de China que distorsionan la economía mundial, su transferencia ilegítima de tecnología, la coerción económica, y se enfatiza la necesidad de proteger ciertas tecnologías avanzadas. Expresando la preocupación por la situación en los mares de China Oriental y Meridional, los líderes se oponen firmemente a cualquier intento unilateral de cambiar su status quo por fuerza o por coerción. Reafirman también la importancia de la paz y la estabilidad del estrecho de Taiwán. Expresan su preocupación por la situación de derechos humanos en China, incluidos el Tíbet y Xinjiang, la situación de Hong Kong, y también el G7 pide a China que presione a Rusia para que ponga fin a su agresión militar y retire sus tropas de Ucrania. Creemos que ha sido una manifestación de una serie de asuntos bastante tajantes, explícitas. Bueno, así son, grosso modo, los resultados de la cumbre del G7 en Hiroshima. Detrás de estas manifestaciones existen unas percepciones sobre la situación internacional que Japón, como presidente del G7, ha procurado compartir con los demás participantes de la cumbre. Y ahora voy a explicar un poco sobre cómo percibimos la actualidad global. Creemos que la comunidad internacional se encuentra en un punto de inflexión en la historia. Vamos a reflexionar un poco qué es lo que experimentamos durante los 30 años pasados. En los 30 años transcurridos desde el final de la Guerra Fría, se ha extendido por
todo el mundo un orden internacional relativamente libre, abierto, estable, existía cierto grado de optimismo por la globalización económica y la interdependencia que han avanzado. Y se han aportado cierto grado de estabilidad y crecimiento económico a la comunidad internacional, incluidos los países en desarrollo. También se compartía un tipo de, digamos, euforia en el sentido de que las democracias occidentales pongo esta palabra entre comillas, pero las democracias occidentales habían liderado este orden internacional con sus valores identificados como los suyos, como democracia, libertad, respeto a derechos humanos, etc. Por otro lado, es cierto, durante esta época hemos visto cierta decadencia de este orden. Algunos países, como los países con menos desarrollo, no se han beneficiado plenamente de la globalización. En los países desarrollados, las desigualdades internas son más bien cada vez más mayores, lo que provoca tensiones, divisiones políticas y sociales, inclusive en los países más avanzados. En este transcurso se ha constatado y se ha hablado del auge del populismo y del antiliberalismo. En la comunidad internacional, el ascenso de China y otros países emergentes ha causado un cambio en el equilibrio equilibrio del poder en la comunidad internacional y se ha intensificado la competencia geopolítica entre estados. Algunos estados están reforzando sus capacidades militares con rapidez y menos transparencia, volviéndose más asertivos y desafiantes. Se nota una tendencia creciente a que los estados compitan por la influencia internacional por medio de aumentar su fuerza nacional, general, y lograr sus propios intereses nacionales. En respuesta a esta situación, desafortunadamente, el panorama de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, y otras organizaciones multinacionales se ha vuelto cada vez más complejo y cada vez más difícil encontrar una posición conjunta. Se puede decir que las tendencias centrífugas se están fortaleciendo y están reemplazando la moral de cooperación en la comunidad internacional. Por otro lado, nos enfrentamos a retos comunes como el cambio climático, el medio ambiente, las enfermedades infecciosas, el desarme nuclear y la no proliferación, y el terrorismo, que no pueden ser resueltos por un solo país y que requieren la cooperación de nivel global. Las relaciones internacionales son así en una compleja situación de confrontación, competencia y la necesidad de cooperación. En este contexto, ¿cómo evaluamos la agresión rusa a Ucrania? Para nosotros, la agresión rusa en Ucrania en el contexto histórico simboliza el final de esta era posterior a la Guerra Fría. Y para Japón no se trata de un conflicto en Europa. ¿Por qué? Lo que vemos en Ucrania es que un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU ha pisoteado abiertamente los principios de la comunidad internacional, como la soberanía, la integridad territorial y la prohibición general del uso de fuerza. Esto sacude los cimientos mismos del orden internacional. Recordemos que el sistema del orden global con la ONU depende gravemente de la integridad moral
de estos 5 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Son las normas internacionales construidas desde la Segunda Guerra Mundial, principalmente por la ONU. Y estas han sido quebrantadas por una tras otra por este miembro permanente. Otro que es muy serio es que Rusia amenaza a utilizar armas nucleares. Recordemos que no se han utilizado armas nucleares en 77 años después de la Segunda Guerra Mundial. Japón, como único país bombardeado con armas atómicas en la guerra, tiene la gran responsabilidad en apelar a ello. Además, Rusia está explotando tecnologías emergentes como los ciberataques, la difusión de desinformación, y ha violado repetidamente el derecho internacional atacando a los civiles. También se han registrado masacres a civiles y ataques contra centrales nucleares. Frente a ello, el Consejo de Seguridad de la ONU no funciona eficazmente. ¿Cómo enfocar las negociaciones para determinar el futuro de Ucrania? Es una cuestión que en principio debe decidir el pueblo ucraniano, que son las primeras víctimas directas. Por otro lado, a nivel global, se puede decir que si se permitiera un precedente de que un agresor se beneficie de una violación tan evidente de las reglas internacionales, ello dejaría un impacto muy serio, muy negativo en el orden internacional. Por eso, lo que ocurre en Ucrania tiene un contexto global, universal. La paz no es simplemente un cese de hostilidades. Recordemos que lo que ocurrió en la ciudad de Bucha, esta masacre de los ciudadanos no ocurrió en el campo de batalla, sino en una ciudad ocupada por un ejército, sin batallas entre fuerzas armadas, militares. Debe ser una paz inclusiva, justa, duradera, basada en los principios de las cartas de la ONU. Eso hay que mantener muy firmemente. La intención nuestra es abogar por asegurar la intención nuestra no es abogar por asegurar la superioridad geopolítica o ideológica de determinadas potencias per se, sino por un orden internacional libre y abierto basado en el imperio de ley. Se trata de los principios básicos de la comunidad internacional que se han construido en torno de la ONU desde la Segunda Guerra Mundial. Estos son los principios, los únicos principios con los que contamos nosotros para lograr la convivencia de los países de diferentes ideas e intereses. Si no, prevalecería los países con mayor fuerza sobre los países menores. Por eso creemos en la cooperación del sur global y la involucración de ellos en este tema es necesaria y posible. La implicación de Japón en este esfuerzo conjunto para hacer frente a la invasión de Rusia de Ucrania tiene el efecto de convertir este asunto transatlántico en un asunto global. Opinamos que lo que está ocurriendo en Ucrania hoy podría ocurrir en Asia del Este en el futuro. Para entender esta lógica, es necesario entender el contexto actual de la región asiática y su relevancia en el nivel global. En este mapa vemos la unión entre el este y oeste. Abarca los dos océanos, del Océano Índico y Océano Pacífico. Esta zona
tiene una ruta muy importante para todos y está bañada por 4 mares que son Mar de China Meridional, Mar de China Oriental y con el estrecho de Taiwán en medio, más al norte el Mar de Japón y luego el Mar de Ojotsk. Y esta ruta, en línea roja, que vincula el oriente y el occidente, atraviesa el estrecho de Malaca y de Taiwán, que son 2 puntos geoestratégicamente muy importantes en el paso marítimo. Lo llamamos cuellos de botella, o más en la disciplina de la política exterior se llama choke points. Dicen que por esta ruta pasan en torno al 80% de los bienes que se transportan entre Europa y Asia del Este, que son Japón, Corea del Sur y China. Bueno, entonces comenzamos por este Mar de China Meridional. En el Mar de China Meridional, de lado vemos las líneas azules en el mapa que indican las reclamaciones de los países como Filipinas, Malasia, Vietnam, sobre la zona económica exclusiva, siguiendo lo dispuesto en la Convención de Naciones Unidas de Derecho del Mar. Por otra parte, la reclamación de China es que está delineada en líneas discontinuas, rojas, se ve 9 puntitos, lo llamamos 9 dash lines, o sea, 9 puntitos. Y reclama que toda el área dentro de estas 9 puntitos pertenece a China. Por supuesto, esta última reclamación no tiene nada que ver con el derecho del mar que compartimos. Y hay conflictos legales, por supuesto, con los países vecinos. Recordemos de nuevo que se trata de la ruta marítima más importante entre Europa y Asia del Este. Lo que está ocurriendo en este mar es que China está construyendo sobre algunos islotes, islas artificiales, representadas en los puntos amarillos, sobre las que construyen pistas aéreas, puertos, baterías de cañón, radares, etc. De que, por ejemplo, esta de izquierda, sobre un islote natural, construyen una isla artificial y sobre ella construyen varias infraestructuras civiles militares. Lo mismo con otro ejemplo de otra isla. Están construyendo fortalezas y tratan de proyectar su influencia sobre este mar de China meridional. Durante siglos, históricamente y esencialmente, China había sido un país continental o terrestre que se dedicaba por su mayor parte en la diplomacia con los países con los que comparten las fronteras terrestres. Pero más recientemente, en el siglo XX, China se dirige cada vez más a expandir sus influencias al mar e intenta convertirse en un poder marítimo. Para China, los conceptos son 2 líneas que aparecen en este rojo, que recogen 2 cadenas de islas, island chains. Island chains se llama en inglés. La primera, cadena isleña. Segunda, cadena isleña. Se dice que dentro de la primera cadena isleña, la intención de China es asegurar la influencia, dominio exclusivo de sí misma. Y dentro de la segunda línea isleña, su propósito es asegurar
la supremacía relativa frente a otras potencias. Bueno, para nosotros es que estas líneas isleñas son las islas japonesas. O sea, están tratadas las líneas estratégicas de su geopolítica sobre las islas, nuestras islas. Al norte del mar de China meridional está el mar de China oriental, ahí, con Taiwán y Estrecho de Taiwán en medio. Sobre el mar de China oriental tenemos un asunto sobre unas islas que son territorio japonés, las Senkaku, que están muy cerca de Taiwán, apenas tiene 170 kilómetros de Taiwán. Desde los 1970, China comienza a reclamar la soberanía sobre estas islas. Por supuesto, esto no constituye ninguna disputa territorial para nosotros, ya que las islas son legal e históricamente un territorio de Japón y son efectivamente administradas por Japón. Tengo que dejar claro aquí que para un país marítimo de archipiélagos, lo que importa, además del territorio terrestre, es la zona marítima, como ve de nuevo en este mapa. La zona en celeste del territorio, la zona en celeste es la zona económica exclusiva, que es mucho más grande que su propio territorio. China recientemente ha aumentado su intrusión en estas aguas con sus buques sus guardacostas. En este gráfico, las líneas azules indican el número de barcos que entran a zona contigua cada mes. Son entre 80 y 120 mensuales. Cada mes entran 80, 120 barcos, por su mayor parte oficiales del gobierno. Y las barras en rojo representan el número de veces que los barcos chinos se penetran en la zona territorial marítima del Japón, que son entre 5 y 20. ¿Y qué hacen los barcos del gobierno de China? Bueno, una foto muy gráfica es esta. Un barco de guardacosta chino y otro de guardacosta japonés. No es un simulacro conjunto. No, es un barco que se penetran a los mares japoneses. El guardacosta japonés se acerca y demandando la salida de este barco de nuestros mares. Inclusive los barcos chinos se acercan a los pesqueros japoneses y tratan de perjudicar su trabajo pesquero. Y en este caso, los barcos de guardacosta japonés se entremeten en el espacio entre el barco chino y el pesquero japonés y tratan de alejarlos. Estas cosas se ocurren casi diariamente en los mares japoneses. Pero no queremos una escalada de situación, porque no queremos responder a la provocación de este tipo. Así, tranquilamente pedimos a los barcos chinos que salgan. Esta es nuestra modalidad que llevamos casi más de 10 años. Respecto a Taiwán, hoy no voy a meterme en el argumento del estado legal e histórico de la isla. Solo quisiera destacar que hay una conciencia cada vez más fuerte en Japón de que si ocurre algún incidente entre China y Taiwán, Japón no puede permanecer ajeno. Una muestra es que el año pasado la señora Nancy Pelosi, la presidenta de aquel entonces de la Cámara de los Representantes de los Estados Unidos, hizo una visita a Taiwán.
Y como contramedida, China efectuó simulacros militares alrededor de la isla. En este simulacro se lanzaron 9 misiles a los mares alrededor de Taiwán. De estos 9 misiles, 5 cayeron en las zonas exclusivas económicas del Japón. Esto provocó una concienciación muy fuerte en la opinión pública japonesa, hay que reconocer. Frente a esta situación, está en cuestión cómo debe conceptuarse la política estratégica en las relaciones con China. El pasado diciembre, Japón formuló una nueva estrategia de seguridad nacional. En ella definía a China como un desafío estratégico de mayor escala sin precedente. Así lo definió. China es la segunda economía del mundo y el mayor socio comercial del Japón. No es posible una, disociación o desacoplamiento, decoupling, como en inglés, con este país. Japón y China tienen una gran responsabilidad, además, ante la comunidad internacional, tanto económicamente como en la seguridad regional. Así que una escalada de tensión o un conflicto abierto no puede ser una opción. La política de Japón consiste en continuar dialogando al tiempo que insistir en lo que es necesario e instar a que China actúe de acuerdo con su responsabilidad. También debemos cooperar de forma adecuada para hacer frente a los retos comunes globales y cumplir juntos con nuestras responsabilidades. Así es nuestra política con China. En cuanto al mar de Japón, en este caso tenemos que hablar de otros países que son Rusia y Corea del Norte. Para Rusia, históricamente, la estrategia geopolítica aquí ha sido conseguir un puerto que no se congele durante el invierno. Y actualmente cuenta con un puerto en la ciudad de Vladivostok. Según dicen, Vladivostok en ruso significa conquista el oriente. Pero para que los barcos rusos puedan salir al Océano Pacífico, sí o sí tienen que atravesar las islas japonesas. Para Rusia también, geográficamente, Japón es un archipiélago que tapa su acceso al Pacífico. Al norte tenemos el mar de Ojotsk. Allí es muy frío y prácticamente no hay habitantes. Lo importante para Rusia, según los especialistas, es que allí están sumergidos dos submarinos nucleares que están navegando. Es una medida muy fuerte para enfrentarse estratégicamente con Estados Unidos. El dominio de este mar es sumamente importante para Moscú. Esta gráfica demuestra los despegues de la Fuerza Aérea Japonesa nuestra ante la intrusión de aviones desde fuera. Como se ve por la izquierda, como consecuencia del fin de la Guerra Fría, los años 90, el número de despegues ha disminuido drásticamente, pero con el cambio del siglo volvió a incrementarse. Esta vez, 2 países, Rusia y China. La parte azul son de Rusia, la parte amarilla son de China, como causas que provocan esta respuesta emergente con sus entradas alrededor de Japón. Este mapa muestra las rutas de los vuelos rusos y chinos. Amarillos son rusos y rojos son chinos. Se ve que ahí, atravesando las islas, espacios entre las islas japonesas, están tratando de asegurar su acceso al Océano Pacífico. Recientemente, China y Rusia están intensificando su colaboración militar. Efectúan simulacros navales en el mar de Japón
y en octubre de 2021 se hizo un despliegue naval muy relevante. Como se observa en la foto de la derecha, esta, son 5 barcos rusos y 5 barcos chinos, formando una escuadra conjunta que dio una vuelta alrededor del archipiélago del Japón. Además, después de la invasión de Ucrania por Rusia y China están realizando simulacros navales con disparos reales en el mar de Japón. Y luego viene Corea del Norte, con sus misiles y desarrollo de pruebas de armamento nuclear. Durante el régimen de Kim Jong-il, el anterior mandatario, hubo 16 lanzamientos de misiles y 2 pruebas de armas nucleares durante sus 17 años de mando. Con el actual Kim Jong-un, se han registrado 166 lanzamientos en 10 años, de los cuales son 72 solamente el año pasado. En su mayoría, estos misiles de corta distancia caen en el mar de Japón, pero Corea del Norte está desarrollando muy rápidamente su capacidad de misiles. Algunos apuntan a que su autonomía podría llegar a los 13.000 kilómetros, que cubre toda Europa y al norte de África. Toda esta situación geopolítica está afectando además a las actividades económicas y hoy día es cada vez más relevante la consideración de la seguridad nacional en el área económica. En septiembre del año pasado, Japón aprobó una ley de seguridad económica, una ley integral sobre la seguridad económica, que abarca 4 aspectos: suministro de materiales críticos como energía o tierras raras, provisión de servicio de infraestructuras, apoyo al desarrollo de tecnología y protección de la propiedad intelectual. Bien, dicho esto, frente a estos desafíos estratégicos, lo que Japón está proponiendo como un concepto que constituye la columna vertebral de la diplomacia japonesa es el concepto de Indo-Pacífico. Yo sé que estoy muy bien consciente de que este tipo de presentación del mapa global no es muy familiar con ustedes, ¿no? Porque Europa está a la extrema occidental. Sé que a ustedes no les gusta mucho. Pero lo pongo porque demuestra muy claramente lo que estamos intentando. Es una zona del Océano Pacífico y Océano Índico que abarca una zona que involucra Asia, las Américas, África, y a través de esta ruta marítima que mencioné, vincula a los intereses europeos. Lo llamamos Indo-Pacífico libre y abierto. Se ve que el estrecho de Malaca, lo que mencioné, está aquí, un estrecho literalmente muy estrecho. Y ahí pasan 80% de los bienes entre Europa y Asia del Este. Hace poco experimentamos una pérdida muy triste, muy enorme. Nos dejó el señor Joseph Piquet. Y su opinión era que el estrecho de Malaca es el nuevo centro del mundo. El señor Piquet estaba muy bien consciente de ello y apelaba a ello siempre. Así que este es el concepto, y con esto también extendiendo este principio
de orden internacional libre y abierto sobre la base de imperio de ley. Estamos presidiendo el G7 de este año. Dicho esto, quisiera terminar contando brevemente la situación actual de las relaciones bilaterales entre nuestros países y mi observación sobre sus fondos estructurales. No es necesario reiterar que nuestra relación se basa sobre una larga historia de amistad. Tenemos más de 400 de intercambio y en 2018, 5 años atrás, se cumplieron 150 años de relaciones diplomáticas. Lo que estamos observando en el contexto de la cooperación empresarial hispano-japonesa es que se está pasando de la cooperación bilateral, como, digamos, en su dimensión, a lo global en la actualidad, y de vertical a horizontal en su modalidad, y de unidireccional a bidireccional en su aportación. Los cambios estructurales en las económicas, tanto de Japón como de España, están detrás de esta tendencia. Explico. Somos testigos de cada vez más alianzas empresariales que aprovechan las respectivas ventajas comparativas para reforzar su competitividad global, de nivel global. O sea, no se trata de comercio bilateral con vistas a los mercados de ambos países, sino una cooperación, una alianza de las empresas japonesas y españolas, aprovechando las competencias comparativas que tienen ambas partes para competir en el mercado global. Esta tendencia que está notando cada vez más. Detrás de esta tendencia tal vez pueda mencionar algunos aspectos estructurales. Por ejemplo, perdóname con estas letras pequeñas, pero esta muestra el balance. En la parte roja es el balance comercial y parte verde es el balance no comercial. O sea, comenzando de los 1986 hasta 2021. Quiere decir que Japón ha dejado de ser un país de gran superávit comercial, como tenía su fama en los años 80-90. Particularmente el año pasado, la cuenta corriente de Japón tuvo un superávit de $8.000 millones, pero la balanza comercial de Japón registró un déficit de $153.000 millones, que es una cifra grande debido al aumento de precio de la energía, pero es cierto que hace casi 2 décadas que el balance comercial dejó de ser la mayor fuente de divisas extranjeras para Japón. Actualmente ellas vienen de los ingresos no comerciales, como el dividendo de inversiones. El 24% de la capacidad manufacturera de las empresas japonesas está fuera del Japón. Las marcas japonesas manufacturan una cuarta parte de sus productos en el extranjero, en lugar de exportarlos desde Japón. Las mayores empresas trading de Japón antes se dedicaban al comercio de bienes y ahora se centran más en inversiones y negocios en el extranjero. España y Japón son 2 países con mercados muy maduros. No se espera cuantitativamente una expansión, sobre todo en Japón. Japón cuenta con 125 millones de habitantes, pero esta población se está achicando, se está disminuyendo 500.000 cada año y se está envejeciendo muy rápidamente. Así que la expansión cuantitativa del mercado japonés no se espera. Cuando uno quiere exportar sus productos a Japón, el mercado Japón, hay que prepararse para una competencia muy dura
en cuanto al precio, calidad, servicio, presentación y todo, con todos otros países que quieren exportar. De alimentos, en términos de caloría, la autosuficiencia de Japón es menos de 40%, o sea, Japón importa más del 60% de lo que comen los japoneses. Pero así que Japón es un gran importador de los alimentos. Pero claro, hay una competencia enorme, muy fuerte en Japón. Así que la estrategia que aparentemente me parece que está tomando las empresas japonesas y españolas, no solo entre Japón y España, sino con varios países, que es la alianza que acabo de mencionar hace un rato. Y entiendo que algo similar ocurre en España. Por otra parte, algunos sectores de la economía española, particularmente como las energías renovables, las infraestructuras y el transporte, están mostrando una competitividad fuerte en la tecnología y marketing a nivel internacional. Observamos de que ahí proviene la estrategia empresarial de nuestros países. Y luego un poco, una breve mención sobre nuevas áreas de cooperación, que es la área de defensa. Se está incrementando el interés de cooperación en el área de defensa en ambos países. Ambos países están operando en Djibouti y en el Cuerno de África, y hacen intercambio, inclusive simulacros conjuntos. El año pasado se estableció en nuestra embajada la agregaduría de defensa. Este enero hubo visita del ministro de Estado de Defensa del Japón en España. Se reunió con la señora ministra Robles y se está intensificando y se ha regularizado el mecanismo de diálogo político entre Japón y entre las autoridades de defensa de Japón y España. Y luego nosotros lo que estamos procurando ahora es que Japón, como mencioné, Japón es presidente del G7 y también es miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Estamos procurando nuestra agenda en este sentido y nosotros pensamos, como he mencionado, muy importante el intercambio o nuestro compromiso con los países del Global South, el sur global. Y sabemos que España preside la Unión Europea a partir de julio de este año. En julio va a tener lugar una reunión reunión cumbre entre la Unión Europea y CELAC, de los países latinoamericanos y el Caribe. Así que lo que esperamos, en cierto modo, una sinergia de agenda. Lo que quisiéramos es compartir los intereses comunes, universales. No es de una parte competente, sino de universales para que podamos asegurar nuestra convivencia y asegurar el orden internacional libre y abierto sobre la base del imperio de ley. Yo creemos que ese es el principio más básico, más básico y que más universal que podemos compartir. Bueno, muchísimas gracias por su atención y, bueno, si quieren, sigan a mi cuenta en la red social, que es Embajador JPN SP. Bueno, gracias por su atención y con todo gusto quisiera escuchar sus opiniones y preguntas. Gracias. Vamos entonces a dar lugar a posibles intervenciones o preguntas que quieran hacer por
razones del horario, pues tendríamos como mínimo hasta las 8:30 para poder efectuar preguntas. Tiene la palabra el señor Galván. Muchas gracias, señor embajador. Felicitarle por su magnífica conferencia, amplia, documentada y muy informativa. Ha afirmado usted con toda razón que el conflicto entre Rusia y Ucrania es un conflicto regional y Dios quiera que siga siendo así. Pero un temor que tengo yo es que si seguimos mandando tanques, carros blindados Leopard, F-16 y demás armamento de este estilo, aquello llegue a desestabilizarse, máxime cuando incluso han amenazado con el uso de armas nucleares. Y estamos en un dilema. Si no ayudamos mal y si ayudamos es un peligro. Otra de las cosas que usted ha mencionado ha sido Vladivostok, que es la base que tiene Rusia para salir al Pacífico. Quisiera recordar cómo hace 120 años, en el conflicto ruso-japonés de 1904, la flota rusa, tuvo que dar la vuelta a través de toda Europa, porque el Báltico permanece más de medio año bloqueado por el hielo, el Ártico no es operativo, y cuando quiso atravesar por Gibraltar y el canal de Suez, no se le permitió, teniendo que dar la vuelta a toda África, subir el Océano Índico, y cuando llegó a Japón, prácticamente estaban derrotados por mucho que quisieran hacer, sin quitar con esto valor a la marina japonesa. Entonces, con esto lo que quiero decir es que desde Pedro el Grande, hace 3 siglos, está Rusia buscando una salida al mar. Y esa salida al mar la tenía en Sebastopol, en Crimea. En 1955, Stalin cedió Crimea a Ucrania. Bien, ahí está el origen de ese conflicto. Y quizá la solución, desde luego, sin quizá la solución, la guerra no lo es, hubiera debido buscarse una solución distinta, ya que la flota rusa está bloqueada, por mí muy bien, pero hay que entender también sus propias razones geoestratégicas, que entiendo, pero no apruebo, y en el Pacífico tiene únicamente la base de Vladivostok bloqueada por esa barrera que forman las islas japonesas. En resumidas cuentas, sin que con esto justifique ni apruebe lo que está sucediendo, entiendo lo que ellos han querido hacer. Bien, hay un tema que quisiera. Ha hablado usted de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. La ONU, que debía ser un ejemplo de diplomacia, resulta que hay 5 países que tienen derecho al veto. Y entonces yo puedo hacer lo que quiera porque veto lo que no me convenga. Eso no es democracia, y menos en una ONU. Y finalmente ha puesto usted, justificándose, quizá indebidamente, permítame la pequeña humorada, como el mapa mundi centrándolo en el Pacífico. No nos es extraño ni ajeno a los españoles. Quisiera recordarle que durante 300 años el galeón que partía de México iba a Manila y de Manila volvía en el tornaviaje a México por las Navidades. Y aquello era denominado el lago español. Con todo esto, y estando totalmente de acuerdo con su exposición, me temo que el conflicto de Ucrania es un conflicto serio y que ojalá se quede en regional. Muchas gracias, señor embajador.
Perdón. Muchísimas gracias, querido amigo y consocio. Sí les voy a rogar que demos el protagonismo a quien lo tiene en este acto, que es el conferenciante. Y quizás nos interesaría conocer, y te agradecemos muchísimo, desde luego, las aclaraciones que has hecho, pero me gustaría que se hicieran preguntas concretas, porque hay cosas muy interesantes que preguntar. Entonces, más que exponer la opinión personal, se trata en este epígrafe concretamente de preguntas, pues saber cuál es la opinión de una persona tan autorizada como es el embajador y que ha demostrado darnos una auténtica lección magistral de geopolítica. A mí me gustaría, con independencia de que está usted invitado, porque veo que conoce muchísimo este tema, a dar en un momento determinado incluso alguna conferencia sobre este asunto. Pero sí me gustaría que hubiera preguntas concretas, porque a mí me interesa muchísimo conocer, sobre todo, la opinión del señor embajador. Dicho esto, si hay alguna pregunta concreta, me gustaría estar todavía en turno de poder hacerla. Pero, por favor, sí ruego a todos los que intervengan en lo sucesivo que hagan preguntas, que no den opiniones, porque aquí hemos venido fundamentalmente a escuchar la opinión del señor embajador. Mi exposición era una pregunta ante lo complejo que es esto, qué salida ve el señor embajador a este problema. Gracias. 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 Si me permite. Sí. Muchísimas gracias. Gracias por sus visiones, que son muy profundas y realmente creo que ha planteado unos temas muy importantes. Sí o no estamos en un dilema. Aquí yo creo que tenemos que volver al principio, que esta guerra fue causada por una invasión unilateral, por fuerza, con intención de cambiar el status quo, concretamente para cambiar la línea de frontera o anexar con ambiciones territoriales. Y claramente las víctimas son los civiles en las ciudades ucranianas. Y creemos que ahora, muy objetivamente, quiera o no quiera, y lo desearíamos muchísimo, pero aquí, en este momento, no hay un impulso para ponerse a negociar. ¿Por qué? Porque ambas partes se están incrementando, están preparando para luchar. En esta etapa no hay incentivo para negociar. Y hace unas semanas estuvo el secretario general de Naciones Unidas, aquí en España, y leí en una entrevista que él también, francamente, dijo que en este momento no es posible. Y usted mencionó la guerra entre Japón y Rusia de hace 100 años. Y con la batalla, con la batalla en el mar de Japón, sí, hubo un golpe muy decisivo para Rusia. Pero la historia nos cuenta que en aquel entonces Japón ya se agotaba también, se agotaba de todos los recursos. No tenía capacidad de continuar su guerra con Rusia. Ambas partes estaban ya agotadas y ahí hubo una oportunidad de intervención intermediario por Estados Unidos y la negociación y acuerdo de Portsmouth. Así que bueno, veo que usted no está de acuerdo, pero bueno. Eso es lo que entiendo de la historia. Pero entiendo la reclamación, o sea, conocemos la reclamación de Rusia
de Crimea, acceso al mar y todo. Pero nuestra opinión, nuestra posición es que de ninguna manera, de ningún país, por ninguna razón, en este mundo actual que hemos construido durante 77 años después de la Guerra Mundial, con tan imperfectos, pero con el derecho internacional que hemos construido bajo las Naciones Unidas, no justifica lo que ha hecho Rusia. Hay personas que recuerdan los hechos del imperialismo, los hechos de otras potencias, pero no queremos, no nos parece productivo discutir, digamos, cortando esta escena de snapshot del orden internacional. El orden internacional tan imperfecto que tenemos, derecho internacional que tan imperfecto que tenemos, es un proceso no solo de las potencias occidentales, sino que es un hecho, creemos, es un hecho de derecho internacional que hemos creado involucrando los 193 países ahí en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y por tanto, cada uno, con diferencia de peso, cada uno de los países de Naciones Unidas tiene su interés, así como la responsabilidad en cuanto a la integridad del derecho internacional que hemos construido durante estas 8 décadas. Sí, la historia de Manila, México y España, sí, es una historia muy hermosa. Por tanto, hace 400 años también se naufragó un galeón que viajaba de Manila a México, que era Nueva España. Naufragó y llegaron a la costa del Japón y comenzó una hermosa historia de intercambio entre mexicanos y japoneses. Y cuando yo era director en cargo de Centroamérica y México, celebrábamos los 400 aniversarios de nuestro encuentro. Y en aquel entonces el embajador español me llamó a su residencia y me invitó a un almuerzo muy hermoso y me hizo una protesta muy enorme, muy fuerte, que no, es que es España. Es Nueva España, una parte de España. Entonces, si quieres festejarlo con México, tienes que festejarlo trilateralmente, Japón, México y España. Y tuve que decirle que, perdóneme, que yo soy director en cargo de América Central y México, no de España. De todos modos, compartimos unas historias. Y Japón, siendo un país, recordemos, un país del sistema occidental, digamos, constitucional, con todo el sistema político, institucional, desde mediados del siglo XIX, es uno de los países más antiguos en la participación del sistema internacional que tenemos. Por tanto, gozamos de las relaciones más antiguas con los países europeos, con los países americanos. Muchas gracias. Embajador, muchísimas gracias por la exposición. Vuelvo a México y cuando usted puso el círculo de Indoamérica, me parece que a usted ese mismo, a mí me llamó la atención que estaba incluido México y parte de Centroamérica. Si volvemos a poner el círculo, dije, ¿y esto? O sea que la debilidad por México continúa, por lo menos con usted. Y la segunda parte es el 60% del porcentaje de alimentación que importa Japón. ¿De qué países proviene? Gracias. Gracias por la... Perdone, la segunda pregunta. La segunda pregunta. Un 60% de la producción de alimentos se importa desde Japón. ¿Cuáles son los principales países exportadores de alimentos a Japón? Bien.
Gracias. Gracias por la brevedad. Muchas gracias. Sí, cuando el primer ministro Abe planteó este plan en 2007, yo creo, se hablaba de Asia, Oceanía, costa del este de África, y no se hablaba mucho de las Américas. Y América Latina no se consideraba en ese momento, porque, bueno, este mapa también engaña, porque América del Sur prácticamente está exactamente en el otro lado del globo. Así que está tan lejos que no alcanzábamos con nuestro plan en aquel entonces. Pero ahora, bueno, luego con esta idea de FOIP, que Free and Open Indo-Pacífico libre y abierto, lo que estamos hablando es orden internacional libre y abierto. O sea, queremos expandir esta idea a nivel global, que abarca, por supuesto, varias partes, porque repito, que este es un principio que se aplica en este mundo, en ese tiempo tan complicado. Creemos que es el principio, lo mínimo y más fundamental que podemos compartir. De la importación japonesa de alimentos. Bueno, con un poco de miedo de excitar, estimular malentendido, pero yo debería decir que el único producto alimenticio que Japón preserva casi la autosuficiencia de 100% es arroz. Y arroz, reconozco que arroz es un producto más protegido dentro de los productos alimenticios. Y todos los demás estamos importando alimentos de prácticamente todas partes del mundo. De España importamos, el mayor producto de exportación de España a Japón es carne de cerdo. Y hablando de la competencia, por ejemplo, Chile es el mayor exportador de vino. Chile exporta a Japón más vino que Francia, Italia, España. Es un producto de su marketing muy excelente, que continuaba décadas. Carne de res, la importamos antes, comenzamos con Estados Unidos, después de tantas negociaciones, tantas broncas políticas que había en los años 90, pero luego participó en el mercado japonés Australia, que ha mostrado una competitividad muy enorme. Y Estados Unidos y Australia están compitiendo. Y los países como Brasil y Argentina están tratando de exportarlo, pero todavía no ha logrado, por razones sanitarias. Hay que solucionar estos problemas científicamente. Pero bueno, si me preguntan los mayores exportadores de alimentos, yo debería ser no cuantitativamente, pero podría ser China, Vietnam, Estados Unidos, Australia, Canadá. Bueno, tenemos unos amigos de empresas de comercio, de trading, que tal vez tendrán sus informaciones, pero eso es lo que conozco. Ya que está allí, habrá dos preguntas más. Muy rápidamente, primero darle las gracias por su magnífica exposición. Creo que ha hecho una visión de la situación actual y del futuro muy interesante.
pero yo me quería centrar en una cuestión fundamentalmente. Esto es una lucha por la hegemonía mundial, en la que hay tres grandes candidatos. Estados Unidos, que defiende el título, Rusia, que lo intenta pero que nunca lo consigue, y China, que es el nuevo aspirante. La cuestión es que China y Rusia están siguiendo un papel, vamos a decir, de ver lo que hace el uno frente al otro y cómo sus actuaciones influyen en la geopolítica mundial. Rusia ha tomado una serie de acciones y ha utilizado, digamos, todos los métodos a su alcance. Me centro en la guerra de Ucrania. Ha utilizado la guerra convencional, ha utilizado la desinformación, ha utilizado la weaponización de los alimentos, de la energía, de la logística, de las materias primas. Y China, que está siempre observando, se habrá dado cuenta que ninguno de esos elementos le ha dado la victoria. Es evidente que la capacidad de hegemonía mundial tiene que ver con otros componentes además de esos. La duda que tengo, y me gustaría saber la opinión del embajador, ¿cómo ve la posibilidad de que tanto Rusia, por las razones actuales, como China, viendo un futuro, piense en la weaponización de las elecciones americanas en el mes de noviembre? ¿Y qué efectos podría tener en un futuro? Muchas gracias. Señor embajador. No sé si entendí bien su pregunta. ¿Podría repetirle la pregunta, nada más que la pregunta, que no la he entendido muy bien? Sí, si China... Si China y Rusia se plantearan utilizar las elecciones en noviembre del año que viene de Estados Unidos como arma, lo mismo que los alimentos o la energía o la logística, no quiero entrar en mayores detalles, pero todos lo entendemos, ¿cuál sería o cuál piensa usted que podría ser el resultado y qué impacto podría tener en la geopolítica mundial en un futuro? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por repetir su pregunta. Número uno, perdóname, pero no estoy en posición de comentar sobre el proceso político de otros países y la posible hablada intervención de otros países en este proceso. Pero estamos bien conscientes de las operaciones que se involucran. Y también estamos bien conscientes de las desinformaciones. Hoy el mercado de Estados Unidos ha tenido una turbulencia a causa de una imagen falsa, ¿verdad? Y estas medidas se consideran cada vez más como una herramienta, una medida de causar la situación más favorable a intereses de cierto país. Y a nosotros no nos sorprende que algún país se dedique en estas operaciones. En este sentido, y también esto se acompaña con el desarrollo tecnológico muy rápido que estamos observando. Entonces, lo que necesitamos, sí, este presidente de nueva empresa que se ha desarrollado este sistema de la inteligencia artificial, dijo que haría falta una regla universal, que algo que equivalga a las reglas que dirigía el control de armas nucleares. Así que algunas personas también dicen que tiene una implicancia de nivel global. Y no estoy en posición tampoco tengo la capacidad de pronosticar la dimensión de estos efectos, pero lo mínimo que podríamos decir es que estamos bien conscientes y necesitamos
como otros asuntos de nivel global, como cambio climático, seguramente haría falta un esquema de cooperación de nivel global. Sí, muchas gracias por su participación. Yo intento hacerle una pregunta más fácil y más próxima, ¿okay? Y tiene que ver con las relaciones actuales de Japón con la comunidad, con Europa, ¿okay? ¿Cuál opina usted que son las prioridades en el desarrollo de esas relaciones de cara al futuro próximo? ¿Y de qué forma piensa usted que los próximos 6 meses de presidencia española, en que España va a ser protagonista de estas relaciones, y usted de alguna forma también como representante de Japón en España, qué espera que pueda, o qué pasos espera que se puedan dar de cara al estrechamiento de esas relaciones? Muchas gracias. Muchas gracias. Japón y España, España, hablando de España, vemos que está desempeñando cada vez más un papel muy activo en la escena internacional y estamos buscando la manera de mayor estrechamiento, de colaboraciones. Y más concretamente, los asuntos de mayor posibilidad de cooperaciones es, como mencioné antes, cómo podemos comprometernos con los países llamados Global Sur, Global South, perdón, Sur Global. Y no solo tiene que ver con los asuntos geopolíticos, geoestratégicos, sino también, por ejemplo, lo que acabamos de hablar de inteligencia artificial y de la tecnología, de proliferación y la economía. Los países de G7 ya ocupan mucho menos de economía global que antes. Y aparte de los 7 países, han invitado, yo creo que 8 países desde fuera, ¿no? India, Brasil, Indonesia, Comoro. Eso porque saben que los 7 países solos ya no pueden dirigir o definir el destino del mundo. Entonces, el diálogo con los países fuera del G7 abarca casi toda la agenda. Y en este sentido, en este contexto, creo que Japón y España también podemos cooperar, debemos cooperar en esta etapa donde España desempeña un papel muy importante. Perdóneme, que para mí es muy difícil definir cuál concretamente, pero yo creo que los elementos más destacables son de sustentabilidad de economía, que tiene que involucrar, ¿no? Los países de toda Europa y los países fuera de Europa. Y también tiene que ver con la seguridad económica, cadena de suministro y la propiedad intelectual. Y también, digamos, la digitalización. Sí, la digitalización es el nuevo desafío que sí o sí tiene que involucrar todos los países globalmente y necesitamos la cooperación como España
en esta coyuntura, ¿no? Perdón, no creo que haya contestado perfectamente a su pregunta, pero eso es lo que tengo. Bueno, muchísimas gracias, señor embajador. Creo que hemos asistido, como decía antes, no a una mera conferencia de un profesor universitario, sino a una auténtica lección magistral en geopolítica de la zona Indo-Pacífico. Nos ha expresado muy claramente los resultados del G7. A mí personalmente creo que me ha quedado claro que el tema de la guerra con Ucrania, entre Rusia y Ucrania, pues no va a ser de fácil resolución y probablemente nos lleve más tiempo. Y, en fin, yo estoy verdaderamente impactado porque no esperaba una conferencia de este nivel y creo que si el señor embajador tiene tantos éxitos en su actividad profesional como embajador, como creo que le auguro puede tener como conferenciante, pues tenemos delante una figura que podría dedicarse también a la docencia universitaria con total tranquilidad. Y dicho esto, repito el agradecimiento al excelentísimo señor embajador don Takahiro Nakamae, pero es obligatorio también agradecer a nuestra consocia Etsuko, a Sami y a su marido, Alfredo Gómez Gil, que son los verdaderos artífices de que este foro, dentro de este foro para nuestros socios, haya sido posible esta conferencia. Y, sobre todo, muchas gracias a ustedes por su presencia y, en particular, a los representantes de las empresas japonesas que me consta están aquí presentes. Para ellos van mis últimas palabras, también para decirles que el Real Casino de Madrid le gustaría contar con algunos de estos empresarios como socios del casino, aprovechando que tenemos una excepcional promoción que resulta muy ventajosa. En todo caso, para cualquier información, en la propia embajada o en nuestra secretaría, pues estamos a su completa disposición. Y muchas gracias también a los compañeros, a los socios que han asistido y a las intervenciones que siempre son, creo que, inspiradoras, con independencia que contamos a veces con un tiempo limitado y siento haber tenido a lo mejor que interrumpir a mi buen y queridísimo compañero y amigo, el doctor Galván. En cualquier caso, creo que tu aportación ha sido muy interesante también y te invito seriamente a que te dediques también a este tema de las conferencias. Muchísimas gracias a todos.